por estar con nosotros en esta primero de varias charlas virtuales organizadas por la Escuela de RMC y L. Núñez Asociados. En esta particular charla acompañado de una empresa, un socio estratégico Cuba Legal, quien va a estar a cargo de profundizar sobre estos temas, sobre estas medidas llamadas FASE, el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, medidas para apoyar a los trabajadores formales del sector privado. Una medida que recientemente, pues, en República Dominicana inclusive roba más la atención, adquiere el protagonismo, inclusive entre el propio virus. Y de eso vamos a estar tratando en el día de hoy, acompañado de nuestros amigos de Cuba Legal. Antes de iniciar, es importante resaltar que vamos a tener los micrófonos y el chat se mantendrán cerrados. Al final vamos a tener un espacio donde vamos a abrir el chat y vamos a responder algunas preguntas. Los videos también se están desactivando. La idea es mantener la conexión lo más ligera posible para evitar cualquier colapso de la herramienta. También vamos a tener un espacio, un live que se estará programando para el próximo martes. Posterior a la presente presentación, se habilitará un formulario en las redes para que ustedes puedan hacer sus preguntas y luego tendremos un chat con los expertos acá invitados para ya una interacción de preguntas y respuestas. Igualmente, como le comento, estaremos habilitando el chat al final de esta presentación para responder algunas preguntas en la medida en que el tiempo nos lo permita. Por favor, si presenta alguna interrupción o conexión o que la conexión es lenta, es bueno que haga la revisión en su propia plataforma, en su propio celular o computadora, a ver si tiene la velocidad de internet baja. Aquí le damos una sugerencia de una página donde puede probar la conexión del internet. Igual es posible que presente, si por alguna razón se cae, no hemos tenido inconveniente hasta el momento, vuelva a intentarlo. Y si por cualquier razón estamos en una plataforma digital, si por cualquier razón pues no podemos continuar hasta ahora sin inconveniente, como le comento, pues estaremos anunciando la reprogramación. Eso con Dios delante nos ocurrirá. Tenemos un equipo de trabajo también observando la presentación y que nos avisarán sobre cualquier tema, así que no es necesario que se mantenga escribiéndonos para anunciar sobre eso. Con mucho gusto tenemos un equipo observando toda la presentación. Bueno, con nosotros entonces, junto a mí, un servidor, Roberto Mella, socio director de la firma RMC, quienes dirigimos, aparte de algunas líneas de negocio, una escuela en los temas de cumplimiento, prevención, lavado de activos e impuestos. Junto a mí, un gran amigo, socio director de Cuba Legal, el señor José Quirós. José es abogado, tiene maestría ejecutiva en administración de empresas en Barna, maestría en inversión extranjera de la Universidad de Carlos III, curso de Derecho Privado Internacional, diplomado de posgrado de Derecho de la Universidad de Panthéon Assas en París, Francia. Me corrige José si lo dije de manera correcta. Y también maestría en Estrategia Legal del Instituto de OMG. Bienvenido, José. Gracias Roberto y gracias a RMC-LNA por la invitación. Como no, muchas gracias por aceptarla. También con nosotros Javier Suárez, abogado, doctorado en Derecho de Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, también maestría en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, y es
miembro de número de la Asociación Dominicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, del cual es su actual secretario general. Javier, bienvenido también a esta charla virtual. Javier, está en... Ahora sí, gracias. Sí, tenía el micrófono apagado. Tranquilo, estamos en vivo. Bienvenido, Javier. Sí. Bueno, sí, aquí estamos para cualquier consulta y vamos a ir poniendo sobre la mesa los temas que actualmente están sobre el tapete con esto del FASE. Muy bien. Lo primero que queremos iniciar explicando, que sería interesante que las personas que están ahora mismo conectadas entiendan qué es un trabajador suspendido, qué es la suspensión de un contrato, qué formalidades se debe de cumplir al respecto. Por favor, aquí José, si puede un poquito ampliarnos sobre este tema, que yo creo que debería de ser la introducción antes de entrar de manera directa a FASE. Sí, Roberto, mira, la suspensión del contrato de trabajo no es más que una de las prerrogativas que le da el Código de Trabajo al empleador en su artículo 48 y siguientes, donde establece que se puede, digamos, hacer una suspensión del contrato de trabajo, tanto de manera parcial como de manera total. Y la suspensión no es más, al final del día, que poner en suspensión los efectos del contrato de trabajo. Es decir, el trabajador quedaría sin la obligación temporal de prestar el servicio y evidentemente el empleador sin la obligación de pagar la retribución convenida. Entonces, eso prácticamente te define lo que es la suspensión del contrato de trabajo según lo establece nuestro código laboral. Al final del día, lo que es las formalidades, digamos, ante el trabajador, evidentemente hay que hacer una notificación, ¿verdad?, al trabajador. Y aparte de eso, hay que justificar para que la misma tenga efecto conforme a las causales que establece el mismo código en su artículo 51. Al inicio, digamos, del estado de emergencia, nosotros circulamos una especie de opinión sobre la resolución 07-2020 que había emitido el Ministerio de Trabajo, donde establecíamos que esa resolución, pues lo que hacía era una serie de exhortaciones, pero que no eran obligatorias, digamos, las exhortaciones que le hacía al empleador digamos, mantener el trabajo a pesar de estar cerrado pues evidentemente pagar las vacaciones, que era lo que se sugería, o si no aplicaba para las vacaciones el empleado, pues una semana, ¿verdad?, de vacaciones que se pagara por adelantado. Entonces nosotros también en ese paper, digamos, establecimos el tema comenzamos a ver ya el tema de la suspensión del contrato de trabajo. Y del primer momento entendíamos que la causal de fuerza mayor, que es la que está justamente en el numeral 4 del artículo 51, era, digamos, una causal que entendíamos que tenía vigencia en esta situación de esta pandemia. Y evidentemente ahí entraban una serie de discusiones legales, de interpretación doctrinaria, que entendían que quizás no era causa de fuerza mayor porque era previsible, entre otras cosas. Lo importante de esto es que, digamos, el decreto 143-2020, que es el decreto que se emitió recientemente para casualmente establecer e implementar todo lo que es FASE, en su quinto considerando específicamente, en cierto modo, consideró el tema de causa mayor como una de las motivaciones para la suspensión del contrato. Y cito, dice que en razón de las medidas, algunos sectores industriales y comerciales se han visto en la obligación de suspender total o parcialmente sus operaciones y por tanto suspender los efectos de los contratos de trabajo de una parte o la totalidad de sus empleados por causa de fuerza mayor. Entonces, en cierto modo, digamos, ya el decreto deja un poco claro de que este tema del COVID-19 y la pandemia mundial se puede considerar causa de fuerza mayor.
Hay otras empresas que han también tenido otras causales de las que establece el código. Por ejemplo, sabemos de empresas que ya han hecho una suspensión total de sus trabajadores y lo han hecho amparado en las causales de los artículos 9 y 11, perdón, en los numerales 9 y 11 del artículo 51, que prácticamente versan sobre la falta de fondos para la continuación normal de los trabajos, así como la incosteabilidad de la explotación de la empresa. Pero también hay otras industrias que perfectamente pudieran entrar en causales como la del 8 y 10, que por falta de insuficiencia de materia prima, siempre que no sea imputable al empleado, al empleador. O sea, tomando en consideración pues todo lo que implica a nivel mundial esta pandemia, donde hay prácticamente ya cierre de fronteras en diferentes aspectos, donde ya la producción a nivel mundial es mínima, pueden perfectamente algunas industrias o empresas estar en una situación de insuficiencia de materia prima. O la que establece, por ejemplo, el artículo 10, que habla de los excesos de producción con relación a la situación económica de la empresa y de las condiciones del mercado. Entonces, digamos que las causales, aparte de la de causa de fuerza mayor, que nosotros la vimos desde el primer momento como una que entendíamos que aplicaba en la situación y el contexto actual, pues también hay otras causales que también establece el código, como las que he dispuesto. Bueno, en definitiva, las causales para ejecutar una suspensión del contrato están ahí y ya comenzaron todo ese proceso a darse. De hecho, ahorita mostraré algunas cifras donde se hablan de una cifra, unos montos impresionantes con respecto a la suspensión de contrato con solo un par de semanas luego de la medida tomada por el presidente. Ahora, En lo que respecta a las formalidades, por ejemplo, ante el Ministerio de Trabajo, aquí es importante, digamos, también rescatar que el artículo 55 y 56 del Código de Trabajo también establece un poco la formalidad que tenía que cumplirse. Pues evidentemente había que notificar de esta decisión de suspensión al Ministerio de Trabajo y al mismo tiempo, digamos, presentar la documentación que justificaba eso, así como también notificar al empleador dentro de un plazo que también se establece, que son 3 días, de haberse tomado la decisión de suspensión. Lo interesante es que evidentemente por el tema del COVID y por el tema, digamos, de la menor exposición posible de personas, entre ellas, el Ministerio de Trabajo en el portal, digamos, SIRLA ya cargó el mecanismo para hacer las suspensiones, que es a través de un formulario, que es el DGT-9, para realmente que las empresas puedan, a través de ese portal, hacer, digamos, las suspensiones de los contratos de trabajo. Ahí es importante rescatar algo. Es importante para poder cumplir el requisito y poder hacer el registro de las suspensiones, que la empresa tenga cargada el DGT-3, que no es más que nada la plantilla de personal fijo, también el sistema, en el SIRLA. De no tenerlo, pues evidentemente no va a poder hacer, digamos, las suspensiones. También es importante rescatar que digamos, en el aspecto ordinario de lo que era la suspensión del contrato de trabajo, se tenía que llevar a cabo una inspección por parte del Ministerio de Trabajo para validar que efectivamente esas causas estaban presentes en la empresa. Eso es algo que pues entendemos que por el contexto actual no está ocurriendo ni va a ocurrir. Evidentemente las empresas están cerradas incluso por siguiendo o acatando las órdenes o un mandato presidencial. que no hubo tiempo para preparar absolutamente nada ni planificarse. Correcto. Entonces, prácticamente ese es el sistema que se está utilizando para los efectos. Es importante decir que fue prácticamente a partir del 2 de abril que realmente entró o estaba planificado entrar lo del FASE, a pesar de que el decreto fue también del 2 de abril y realmente ayer fue que hubo prácticamente todo lo que es el inicio de lo que es la suspensión montándole en el sistema. Muy bien. Dime una cosa, José Javier, ¿qué formalidades se deben de ejecutar ante el trabajador? ¿Esto es una simple circular masiva que se debe de enviar a toda la plantilla? ¿Se le envía simplemente por correo? O sea, prácticamente las empresas mandamos a todos los trabajadores
para su casa esperando que en 15 días volvieran con su laptop y nada, todo seguía con la normalidad. Pero todo esto se ha ejecutado mientras los trabajadores se encuentran en sus casas y ni siquiera teníamos planificado ni suspensión, ni fase, ni absolutamente nada. Entonces, ¿qué elementos deberían de considerar hoy en día eh, las personas, los empleadores, ante el trabajador para que esto no sea un elemento que a futuro pues, pueda tener eh, alguna consecuencia, digamos, de largo plazo? Mira, Roberto, lo que yo te diría, como dijo José ahora mismo, tú tienes 3 días para comunicarlo, pero como tú estás diciendo, esta es una situación que nos ha tomado a todos por sorpresa. La situación ideal hubiera sido esa, como tú dices, todos en 15 días volver luego de la resolución Claro. 72020 del ministerio, pero lamentablemente no va a poder ser así. Entonces, lo que yo he recomendado, lo que hemos recomendado, es que se le comunique al trabajador de la manera más rápida posible, ya sea por un mensaje de texto, ya sea por un WhatsApp, ya sea por un correo electrónico, por los grupos de WhatsApp de los grupos, pero una manera fehaciente de que el trabajador reciba esa comunicación y que te dé un feedback de que sí la recibió, de que no va a ir al trabajo, de que sabe que está suspendido. Creo que al final de todo, los inspectores que al principio estaban haciendo la increíble, pero cierto, al principio, antes del toque de queda, estaban haciendo unas cuantas inspecciones para ver, porque al parecer ellos entendían que no era así. Creo que esa es la manera más adecuada y entiendo que los jueces, el mismo Ministerio de Trabajo, van a ser un poco permisivos, por así decirlo, en la cuestión de la comunicación de los... Ante esta coyuntura, ¿verdad? Que no teníamos, no hay opciones, Ante no la hay situación, opciones. que no hay forma No, mira, literalmente de hacerlo. como dice Javier, las recomendaciones que nosotros estamos dando es que nos auxiliemos de lo que tenemos a la mano. O sea, tenemos que considerar que, por ejemplo, ahora mismo los ministeriales alguaciles no están ni siquiera en disposición en dado caso de que uno quiera darle fe pública a una notificación. No tengo presente al empleado para que me reciba la comunicación. Entonces, muchas de las cosas, como decía Javier ya, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, incluso enviar correos, pero ponerle el read receipt y ponerle el send receipt para también tener una constancia de que se leyó. Hay empresas que también lo han hecho de manera masiva a través de sus redes, lo han subido a su página web, lo han subido a su página de Instagram. O sea, tratar de darle la mayor, digamos, exposición a la comunicación para que se vea que se hizo el esfuerzo dentro de la medida de las limitaciones que tenemos ahora, comunicarnos. Muy bien. Y Bueno, recordemos, Roberto, y José, que el contrato de trabajo es un contrato de realidad y la realidad que está ocurriendo ahora es muy distinta a lo que teníamos hace varias semanas. definitivamente vivimos en otro planeta Tierra, hoy 3 días después de ese anuncio. Señores, cambiando un poquito, creo que queda muy claro todo el aspecto de suspensión de contrato. Ahora hay un tema que me han preguntado varias personas y seguro ustedes también en sus temas de consultoría especialistas en este tema también han tratado. ¿Qué impacto tiene esto en los derechos adquiridos, en los temas de la seguridad social? ¿Cómo funciona? ¿Te suspendo? ¿Se mantiene en términos del cálculo de preaviso, cesantía, el pago de tu pensión, el, la, la ARS, riesgo laboral? ¿Cómo funciona esto? ¿Se mantiene esto durante esa suspensión? ¿Se pausa? Ampliemos un poquito. Bueno, en cuanto a la seguridad social, ahí hay un tema. Cuando tú suspendes un trabajador, tú no tienes la obligación de pagarle ni cumplir con nada del contrato y él no tiene la obligación de prestar sus servicios. ¿Qué pasa cuando la seguridad social? La seguridad social, tú se supone que pagaste dentro de estos primeros 5 días lo que te trabajó el trabajador el mes pasado, porque hasta el día 10 15 nosotros estuvimos trabajando. Entonces se supone que tú pagaste eso y a partir de ahí el trabajador va a tener un periodo de 60 días si tú no vuelves a hacer una cotización por él. Va a tener 60 días de
de los beneficios de salud. O sea, que el trabajador continúa teniendo esos beneficios durante 60 días. Eso Pero es, se está hablando, dime. discúlpame, esa es la cobertura básica que se paga cuando tú cuando tú aportas a la tesorería. Claramente, quienes tengan planes complementarios ya podrán acudir a esos planes complementarios. Ahora, la cobertura básica de salud se mantiene durante 60 días durante la suspensión. Sí, durante la suspensión. En lo que, al parecer, el Consejo Nacional de Seguridad Social se tenía pautado reunirse ayer para ver cómo solucionan esta situación, porque el sistema se nutre de los aportes y durante estos días es probable que no haya ningún aporte a la seguridad social, entonces el sistema pudiera tener un poco de problemas ahí. Porque si bien es cierto, lo que estamos es ante una pandemia, vamos a necesitar los servicios de salud, vamos a tener que acudir al médico. Incluso la gente literalmente se vuelve hipocondríaca y si comienza a darle cualquier dolor va a ir al médico. O sea, la situación en la que estamos es un poco complicada, pero como no hay aportes, lo que se establece es que durante 60 días vas a tener esos beneficios de poder acudir al médico. Como dije, el Consejo Nacional de la Seguridad Social se iba a reunir ayer para ver qué normativa o qué facilidades hacen para poder continuar con esto un poco más allá. Que nosotros recomendamos como sociedad, como una cuestión más de responsabilidad social corporativa, el hecho de que si usted puede ponerlo en la seguridad social con un salario más bajo, porque va a haber una dispensa. Va a haber una dispensa, existe la dispensa, o sea que la TCS habilitó la dispensa abierta, que tú no tienes que justificarla para bajar el salario del trabajador. Y entonces tú vas a hacer un aporte mínimo a la seguridad social para que el seguro le siga. Esto trae un sinnúmero de consecuencias jurídicas que complican un poco porque tú supuestamente el trabajador está suspendido, pero tú estás aportando a la seguridad social reportando un salario que a lo mejor tú no le estás pagando. Pero es una cuestión social. Vamos a dejar un trabajador desamparado, no vamos a ayudar al sistema. ¿Entiendes? Entonces, esa es la pregunta. Son muchas preguntas, son muchos interrogantes. Por ejemplo, está bien claro, y eso lo veremos más adelante, la cuestión del FASE, que lo que aporta el gobierno no va a tener que pagar TCS. Pero también, o sea, son variadas que no tienen una respuesta muy clara, sino que están en una área gris, porque la certificación, por ejemplo, que da TCS para los trabajadores sale con todos los aportes. Entonces los jueces a lo mejor en un caso posterior van a ver que la empresa aportó tal y tal monto para la seguridad social en esa fecha que el trabajador estaba suspendido. Se podría dar a interpretaciones varias. Habría que probarlo con un testigo que realmente lo que se hizo fue aportar algo para, como dije anteriormente, con esa responsabilidad social corporativa bien alta, ayudar al sistema, porque realmente el sistema lo que va a necesitar ayuda ahora. Claro, no, y sobre ese tema que tú dices de la dispensa de bajar sueldo, podría inclusive ser una posibilidad para no suspender, inclusive, crear, digamos, negociaciones particulares con empleados, con un sueldo menor, que sigan cotizando, sigan con los beneficios y que puedan beneficiarse, inclusive de FASE, que es algo que vamos a ampliar ahora, a ver si esto tiene cabida. Javier, José, facilidad. Yo quería, perdón Roberto, solamente quizá para apoyar lo que decía Javier, tenemos que entender que lo que estamos viviendo, ningún sistema, yo creo que ninguna legislación lo había previsto ni estaba preparado para ello. Con lo cual los retos que nosotros tenemos son retos diarios, los retos que el gobierno tiene son retos diarios. Por eso esto hay que estar constantemente viendo cómo evoluciona y cuáles son las nuevas medidas que se están tomando. Aquí se está poniendo a prueba no solamente el sistema de salud, se está poniendo a prueba todo lo que es la estabilidad, según esto vaya, digamos, continuando, y digamos que el gobierno tiene un gran reto de por medio, o sea, porque estamos hablando de suspensión del trabajo, pero fíjate cómo entramos ya a temas de seguridad social, y todo tiene un efecto, es un efecto dominó,
y evidentemente, entonces, esto no estaba previsto. Entonces, esto es un tema que hay que irlo mirando y evidentemente las instituciones van a tener que ir reaccionando e ir tomando las decisiones del lugar. Claro, una pregunta, quiero que quede muy claro. Hoy en día, o sea, para la TCS que se generó ahora, eh, recientemente, que debió pagarse el día 3, ese recibo debe de pagarse, ¿sí o no? Bueno, en principio si tú puedes pagarlo, sí, pero hay unas facilidades de pago de la TCS de que no van a tener ni mora, ni recargo, ni nada de eso en los pagos que se han atrasado. Porque es que sabemos la situación que hay. Hay muchas empresas que están cerradas. Claro, claro, perfecto. Bueno, con esta introducción de contratos suspendidos y los elementos de seguridad social, pasamos un poquito a entrar a lo que es ya fase de manera puntual. Podemos decir que fase tiene 3 tipos de ayuda establecidos en los artículos 3, 5 y 6. La ayuda a personas suspendidas, la ayuda a empresas que continúan operando y que no suspendan contratos, y las empresas cerradas sin suspensión. Aquí, quizá de manera gráfica, hemos puesto algo, especie de calculadora, con alguna característica de cada una de esas ayudas. Lo primero es entender que el salario, la base de cálculo, es el salario reportado en la TCS a febrero. Cuando hay un doble salario, entiendo, me corrigen José, cuando hay más de un salario se toma el más alto para el cálculo. ¿Correcto? Sí, En ese sí. caso... De hecho, Roberto, solamente para decir, el decreto como tal no lo previó, pero sí, digamos, la locución que hizo el ministro de Hacienda, cuando hablaba del FASI, hablaba cómo iba a funcionar, sí hizo hizo esa salvedad y fue muy preciso de que en los casos de los empleados que trabajaran, tuvieran dos, digamos, contratos de trabajo y cotizaran en 2 sitios, pues se iba a tomar el salario que fuera mayor para los fines del cálculo. Ok, muy bien. Entonces, lo que habla el decreto es que el Estado aportará el 70% del salario ordinario a febrero y que tendrá, vuelvo y digo, esto es para personas suspendidas. Personas suspendidas. Tendrá un mínimo de 5,000 pesos y un máximo de 8,500 pesos. Lo que habla el Estado aquí es de instar, recomendar al empleador a pagar el aporte restante o una proporción del monto del salario ordinario. Y eso quizá quisiera que ahorita lo ampliáramos un poquito más. Entonces, a manera ilustrativa, quizá la idea es verlo en esta pantalla, digamos, y aquí la discusión, a ver qué piensan ustedes, Javier, José. Como yo lo entiendo es que cualquier persona que tenga un salario de entre 3 a 5,000 pesos, digamos que usted tenga una persona que trabaja por usted y gana 3,000 pesos, el salario le va a dar al empleado directamente suspendido 5,000 pesos. Si gana 4, le va a pagar 5. Y así hasta 5,000 pesos. Luego, suponiendo que el empleado gane 10,000 pesos, su sueldo máximo a febrero 2020, su salario ordinario sea 10,000 pesos, el Estado le va a dar 7,000 pesos. El otro restante queda como un valor donde el Estado sugiere, claramente, sugiere pagar el valor restante. El tope de los 8,500 pesos encuentra su punto de equilibrio en 12,142,86. Luego de ahí, digamos que podríamos hablar de una especie de degradación del sueldo donde usted va a ir recibiendo, y podemos ver en la última columna de la derecha, usted va a ir recibiendo que ese aporte pues va significando un valor cada vez menor de su sueldo. Pongamos el caso de un encargado, de un almacén, etcétera, que ganara 100,000 pesos. Hoy en día, lo que el Estado le va a pagar son 8,500 pesos, un 8,5% de su sueldo. La diferencia
pareciera ser una opción del empleado. Vuelvo y repito, estamos hablando de personas que ya están suspendidas. Pareciera ser una opción del empleador, una ayuda a su empleado. Veamos un poquito aquí los riesgos. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Y creo que va un poquito conectado con lo que comentaba Javier. ¿Qué hago? ¿Le pongo un sueldo aún estando suspendido en la TCS? ¿Se calcularán las pensiones, el seguro sobre ese valor? Porque yo inclusive viendo a futuro, sobre la base de la admisibilidad de ese gasto, de esa ayuda, por el momento lo que ha encontrado siempre cabida para admitir ese gasto fiscalmente es que esté reportado a la tesorería. Aquí hablo las opiniones, José, Javier. Sí, Sí, como tú dices, tienen que, para tú justificar ese gasto, tiene que estar reportado a tesorería. Mire, y aclarando, porque tú sabes que como esto es en vivo, Estamos en recordar que vivo. la dispensa que hablamos ahorita es para esos trabajadores que han bajado el horario de trabajo. O sea, se va a permitir eso, que si un trabajador, por X o por R, ya no te puede trabajar las 8 horas, te trabaja 4, en realidad la jornada se reduce por una cuestión de realidad. No puedo salir a tal hora, no puedo llegar a tal hora. Entonces ahí se va a reducir también el salario, que eso es bueno aclararlo en cuanto a esto de la seguridad social, de lo que me preguntan. Y luego yo decía que la dispensa está abierta para esos casos, pero luego yo decía que usted, como una responsabilidad social corporativa, inscriba a los empleados con un salario menor, pero ese gasto, como tú dices, tiene que reportarse, tiene que asumirse. Y es sugerido, como tú tienes ahí en la pantalla, que el empleador aporte para completar el 100% cuando está suspendido. Porque cuando está activo tiene que pagarlo. Claro, claro. Aquí, Bueno, aquí, aquí entran varios elementos, como tú decías y como decía la lámina ahorita, Roberto. El decreto prevé tres escenarios: los suspendidos, los que están operando y los que las empresas están cerradas y no están suspendidos. En este caso que estamos hablando de los suspendidos, efectivamente el párrafo 2 del artículo 4 del decreto lo que hace es que insta a las empresas que en la medida de sus posibilidades y que puedan, rescatando un poco el mismo vocabulario de la resolución 07-2020 del Ministerio de Trabajo, que también instaba y exhortaba y todo era a modo de sugerencia. En este caso también el decreto establece lo mismo, que insta a las empresas que puedan a pagar, digamos, pues la diferencia o el aporte restante. Y el aporte restante, ahí entran muchas, digamos, preguntas. El aporte restante es el 30% de la base que haya pagado el gobierno. El aporte restante es el 30% del salario. O sea, pareciera ser del salario, pareciera ser como que, bueno, vea qué tanto usted le puede completar de su sueldo sí, a pero su... a lo que voy es, bueno, no es obligatorio, pero a lo que voy es que quedan esas interrogantes, ¿verdad? Al final del día, Javier utilizó una palabra que es la que nosotros hemos venido hablando pues, analizando los casos con cada cliente. Esto es un tema que presenta una dificultad para todos, tanto para el empleador como para el empleado. Y evidentemente la continuidad, digamos, de este cierre o de este estado de emergencia, pues evidentemente va a cada vez incrementar esa dificultad. Entonces, al final del día, las empresas tienen que hacer un análisis, cada una dentro de la medida de sus posibilidades. Hay empresas que tienen capacidad de aguante, hay empresas que pueden hacer un aporte, hay empresas que no pueden hacer un aporte, hay empresas que definitivamente, digamos, que producen el día a día. Entonces es una realidad que no se puede meter a todo en el mismo saco. Eh, Definitivamente tiene que partir de una... y Perdón. al final del día hay que apelar también a que realmente ese sentido humanitario, ese sentido de apoyo, aparte del reputacional, porque yo entiendo que también esto tiene un efecto reputacional para las empresas, ver, digamos, cuál es la contribución que puede hacer ese empleador para sus empleados. También incluso pensando en un empleado que si mañana retorna, debe ser un empleado que esté motivado. O sea, Ya, ya, ya hay son casos, como tú dices, José, de esa situación reputacional de grandes empresas que lamentablemente por WhatsApp
han rodado muchas cosas que le van a hacer un daño Sí, bastante Sí, grande. yo estoy de acuerdo, pero como digo yo, en este momento, Javier, hay que ser muy cauteloso también, y no lo digo por lo que tú acabas de decir, sino por todo lo que ha estado rodando, hay que ser muy cauteloso con convertirse en juez. No estamos con reglas claras del juego. No es lo mismo tener 10 empleados que tener 5.000. No es lo mismo tener 10 empleados que tener, o sea, la realidad, digamos, es que es un impacto, y es un impacto importante. Y mientras más amplia es, digamos, la nómina, más duro es el impacto. Entonces, vuelvo y digo, esto es una realidad difícil para todos y por eso hay que tener mucho cuidado con, digamos, juzgar sin entender, digamos, la realidad económica que pueda tener. yo creo que todo parte de ahí, José, precisamente de un análisis financiero de los recursos que tiene la empresa, los compromisos que tiene en el corto plazo y qué tanto puede ayudar a sus colaboradores. Yo creo Yo corroboro totalmente eso que tú acabas de decir, José, pero la realidad es esa, que tú sabes cómo es el ser humano juzga antes de conocer la realidad de cada quien. Entonces, como te dije, hay empresas que ya están recibiendo esos ataques duramente y es la realidad. Son empresas que tienen muchos empleados y a lo mejor tú dirás, no son empresas que duran hasta el 14 para completar la quincena, pero se han visto en una situación muy precaria. Bueno, yo te digo total. una cosa, la mayoría de, digamos, de los clientes que nosotros tenemos, Roberto, han aguantado su periodo, ¿verdad? Incluso completamente cerrada, ni siquiera en teletrabajo, ni trabajo a distancia. O sea, cerrados, han mantenido, digamos, la nómina, ni siquiera la resolución del ministerio, sino que han dicho, no, yo le voy a cubrir su nómina y vamos a ver cómo esto está hasta principios de abril. Y hoy por hoy, un poco, y creo que lo vamos a ver más adelante, en una de las láminas, pero hoy por hoy la sugerencia que nosotros hacemos es como tú decías ahorita, es haciendo un análisis de cada caso a nuestros clientes. O sea, nosotros tenemos que ver en el contexto cuál es tu plantilla, cuál es el impacto que hay en la nómina, cuál es la situación de esos empleados, cuál es la situación tuya, cuál es el sector, digamos, económico en el que tú estás. Y entonces también evaluar, puedes hacer una suspensión, te conviene, qué personal de ahí es importante que tú mantengas motivado. ¿Qué tipo de negociación se pueden hacer? Llegar a un acuerdo de reducción de salario mutuo. Claro. Hay muchos elementos y muchas áreas grises en eso. Y ojo, y también lo vamos a ver creo que un poco más adelante, dependiendo del acuerdo que tú llegues, increíblemente el decreto puede hasta interpretarse hasta discriminatorio para aquellos que puedan esforzarse más. Vamos a entrar justamente en eso, evaluando los, los, eh, las demás ayudas que contiene el decreto. Estuvimos analizando aquí lo que ya efectivamente fueron personas suspendidas y definitivamente podemos concluir de eso, de que recojo de eso algo tuyo, de José, de Javier. Tenemos que hacer ese tipo de suspensión, no de golpe y plumazo, porque si hay algo que yo desde el principio que se anuncié esto puse en mis redes y algunas personas me felicitaron, otros me dijeron, mira, hay que estar en solo el corazón de la llama solo lo conoce la punta del cuchillo, es que esas personas que tú estás mandando 60 o 90 días van a volver a a tu empresa algún momento cuando pase la crisis y hay que ver qué tipo de personal tienes tú dentro de la organización. Yo creo que todos esos riesgos deben de ser evaluados. Ahora, vamos a ver, hay otro tipo de ayuda que son... Roberto, perdóname que te interrumpa, pero para que tú puedas volver a la lámina anterior. Uh, Solamente para tocar un tema que también es algo de lo que se ha discutido. Por ejemplo, el artículo 4, que es el que trata sobre la persona suspendida y el aporte que va a dar el Estado, que es este cálculo que perfectamente se ha montado, digamos, ahí a nivel de análisis y cogiendo un poco lo que dice el decreto para lo que es el aporte del Estado. El artículo 4, en el párrafo 1, establece claramente que los aportes que haga el Estado no van a ser computables para los fines, digamos, del salario 13 y tampoco van a cotizar en la TCS. Entonces, ahí entra una pregunta. ¿Qué pasa en el párrafo 2 cuando, digamos, el empleador se le sugiere que pague? Si paga, ese pago que él vaya a hacer o ese aporte, también nosotros entendemos
que debería estar en las mismas condiciones que el aporte que haga el Estado. O sea, debería estar, no ser considerado para el salario 13, tomando en consideración, vuelvo y digo, que responde prácticamente a una decisión de la empresa de colaborar con su plantilla y con sus empleados y colaboradores, así como tampoco cotizar en la TCS. Y que realmente el trabajador reciba íntegramente, digamos, ese aporte en un momento de extrema necesidad. Pero esa es una opinión que quería poner ahí. Lo que habría que ver a futuro, José, es cómo eso queda y de seguro la administración tributaria tendrá ese tipo de flexibilidad para que ese tipo de ayuda bajo los sustentos que se pidan, eso sea admisible desde el punto de vista impositivo a final de año. Okay. Pero sí, yo abogo siempre una buena negociación entre una rápida suspensión. Señores, vámonos a lo que podemos llamar una especie de suspensión, si están de acuerdo, José y Javier, a empresas que no suspendan. Dice el decreto que aplica a manufactureras y MIPYMES que continúen operando. Pongo aquí el ejemplo de trabajo a distancia y quiero un poquito ampliar sobre eso más adelante, pero la condición es que no pueden suspender absolutamente a nadie. Manufactureros y MIPYMES, que no suspendan a nadie. El requisito, bueno, tiene un requisito, no es automático, es que debe de pedir una autorización en el Ministerio de Trabajo para poder hacerlo, y se habla de un monto de ayuda de 5,000 pesos por empleado, en donde el valor restante tendrá que ser pagado por el empleador, entiendo que junto con sus cargas sociales. Ahora, la primera pregunta que surge, soy una MIPYME. De acuerdo a las leyes de MIPYMES, se considera una microempresa las empresas que tengan hasta 10 trabajadores y venta bruta de 8 millones de pesos. Las empresas que tengan de 11 a 50 trabajadores y ventas brutas anuales de 54 millones. Y las empresas, esas son las empresas, la pequeña empresa, y la mediana empresa son las que tienen de 51 a 150 trabajadores con ventas de hasta 202 millones de pesos. Es bueno aclarar que en la ley pude ver que estos montos están indexados. Actualmente no sé la indexación por dónde va. Eso te iba a decir, esa clasificación, digamos, de empresas, de micro, pequeña y mediana empresa, la hace la ley 187-17 y justamente establece lo de indexación. La resolución 06-2020, que es de ahora, apenas ahora de febrero del 2020 del Ministerio de Industria y Comercio, indexó esos valores y para el caso de la microempresa, el valor es 8.639.200. Para la pequeña empresa son 58.314.600 y para la mediana empresa son 218.139.800. Una indexación importante. José, ¿qué pasa? Yo tengo 11 trabajadores, pero yo no estoy ni cerca de vender 54 millones de pesos. Bueno, 58 millones de pesos al año. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, la ley, hay un punto que establece que cuando no, y justamente, y te pido que me des un segundito porque quiero ser muy preciso con esto, dice que para ser clasificado entre una de las categorías MIPYME, la empresa deberá cumplir con los dos criterios de clasificación por tamaño establecido y también por la venta, ¿verdad? Por el volumen. En el caso de que una empresa supere el margen definido por uno de los criterios, que creo que es a lo que tú te estás refiriendo, Roberto, será clasificado dentro de la categoría en que se encuentre esta variable superior. Es decir, que si yo, que tengo hasta 10 trabajadores, pero sobrepaso los 8 millones de pesos o el valor indexado, pues entonces a mí se me calificará según el indicador o el elemento, digamos, de clasificación que esté superior. Muy bien. Excelente aclaración. Gracias, José. Bueno, entonces pasando, recuérdense, estamos en las empresas que no suspendan y en una clasificación de manufacturera y MIPYME que no suspendan a nadie. Entonces, hemos preparado esta calculadora, a ver si están de acuerdo, en donde el análisis es el mismo. De 3 a 5,000 pesos, el Estado le va a dar 5,000 pesos. En este caso, a la empresa
es a quien se le va a dar esa subvención y no al empleado. Podemos hacer ese análisis en cualquier sueldo y prácticamente el cálculo sería su sueldo menos 5,000 pesos y la diferencia tiene que pagarla por obligación el empleador a su empleado manufacturero, MIPYMES, de acuerdo a lo que acaba de definir José, y que no suspendan absolutamente a nadie. Estos son los casos de empresas que ya sea que están trabajando, digamos, teletrabajo o tienen una producción reducida o tienen una venta reducida, tienen parte de sus empleados quizá que no están haciendo absolutamente nada, pero deciden dejarlo por una ayuda, como por ayudar al empleado, y los demás produciendo, o llegando a algún tipo de negociación con esos que tienen un menor impacto en la rentabilidad o en la producción coyuntural del empleado. ¿Estamos de acuerdo aquí, José, Javier, o hay algo que aportar ahí? Yo estoy de acuerdo con la tabla, y como tú la tienes presentada, ¿verdad? Siendo fase, digamos, el Estado, siendo el empleador ahí evidentemente obligatorio y no sugerido, en el caso anterior. Lo único que quiero hacer una pequeña, digamos, aclaración. Tú decías que será, el aporte será la empresa, pero realmente, como está redactado el artículo 5º, que es el que prevé eso que tú estás estableciendo, dice que ese aporte mensual se realizará por concepto de avance de salario por parte del gobierno en nombre del empleador. Es decir, que esa asistencia la va a recibir directamente el trabajador, como nosotros lo entendemos y lo interpretamos en nombre evidentemente del empleador, como avance de salario. Entonces creo que ahí el aporte no le entra a la empresa, sino que le entra al trabajador igualmente. Esa es solamente una aclaración que quería hacer en ese punto, por lo que es nuestra interpretación, digamos, del decreto. Recordemos que este decreto tiene 2 días y la implementación ahora viene ahora, y el primer pago, en principio, según lo que había declarado el ministro de Hacienda, va a ser el 7 de abril y el 21 de abril. Entonces, ese es un punto, pero fuera de ahí, lo que tú estableces es correcto. O sea, ese artículo, pues lo que está previendo es casualmente que las empresas que se mantengan abiertas y sin suspender a nadie, sin suspender a nadie, podrán, digamos, tener esa asistencia. Yo sí quiero hacer un comentario sobre este artículo. Es un artículo bastante rígido desde el punto de vista de la realidad y el contexto actual. Cuando yo decía ahorita que este decreto, por más bien intencionado que esté y la ayuda económica esté bien intencionada, y quizás fruto de la celeridad, vamos a ser objetivos. O sea, no ha habido tiempo ni para discutir, ni para analizarlo entre muchísimas personas y que cada quien diera una opinión, y esto es lo que hay. Pero realmente pudiera a veces hasta motivar yo a acogerme a una suspensión total. Cojamos ese mismo ejemplo del que estamos hablando. Una empresa que tiene, digamos, 20 empleados y que entre en esa categoría que hemos hablado y que haya dicho, mira, yo puedo, digamos, optar por un trabajo a distancia, o puedo perfectamente todavía, puedo, digamos, segregar o flexibilizar los horarios, todas las sugerencias que ha hecho, digamos, el Ministerio de Trabajo a los efectos. Pero ¿qué pasa? La realidad es que independientemente que yo esté operando, señores, y ahí yo creo que el gobierno no se puede hacer de la vista gorda. Independientemente de que estemos operando, no estamos produciendo igual. O sea, no es real. Y yo voy a hablar ahí de factores externos y factores internos. Digamos que en los internos yo pueda todavía mantener las maquinarias. Digamos que yo pueda tener todos los empleados. Digamos que tengo los insumos de la materia prima, que lo mencioné ahorita también como una causal de suspensión. Y yo puedo mantenerme, digamos, produciendo. O sea, yo no tuve variación a lo que fue a lo interno. Pero el sector externo no está igual. Quien me compra no está igual. Quien tiene el poder adquisitivo para hacerlo no está igual. A quienes le están demandando esos productos quizás no está teniendo demanda. Entonces ahí entra un factor externo donde me va a impactar en lo que es la realidad económica de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo hago ese análisis? Porque esas empresas, al final del día, lo que nosotros tenemos que tratar hoy como país es que todos los que son empleadores puedan aguantar lo más que puedan,
al final del día, valga la redundancia, manteniendo a sus empleados de una forma u otra remunerados. Y si quizás no puede ser con el salario que tenían antes de la pandemia, pues por lo menos, digamos, renegociado. Pero a la misma vez, también entender que pueden haber situaciones donde yo diga, bueno, yo quiero mantenerme operando y yo quiero, digamos, que el impacto sea menor. Voy a suspender una parte y voy a seguir operando con la otra. Quizás a la misma nómina, ¿verdad? Al mismo salario. Pero sin embargo, aquí me dice que aún yo estoy tratando de hacer todos esos esfuerzos con uno solo que yo suspenda, ya a mí no me beneficia fácil. Entonces, yo que estoy haciendo el esfuerzo y que he dicho no voy a suspender de manera masiva, donde el aporte es sugerido incluso en ese escenario, yo que estoy asumiendo la obligación del pago del aporte diferente, tengo primero una contribución menor, porque es el máximo son 5,000 o la suma única es 5,000, a diferencia del otro escenario que prevé hasta un máximo de 8,500. Y aparte de eso, no puedo suspender a una sola persona. Entonces, yo creo que ahí, digamos, entra el tema de lo que yo llamaba rigidez. Y tengamos claro una cosa. Aquí nosotros hablamos del FAST y de las empresas, pero el beneficio no va a las empresas, señores. Este beneficio va al trabajador. El trabajador. O sea, el que está siendo realmente aquí afectado de una forma u otra es el trabajador. Es como, por ejemplo, el artículo 3 también, que establece o tipifica una serie de empresas donde realmente está ahí mismo penalizando a los trabajadores de esa industria a no poder aplicar esta contribución. Y ahí no quiero meterme mucho en el tema porque Mira, yo sé que es un punto que Javier quiere desmenuzarlo en detalle. Pero definitivamente el incentivo debió motivar más a las empresas para que mantuvieran a sus empleados, ya sea renegociando los contratos, para que los mantuvieran dentro de nómina y no sobre la base de un despido masivo como tenemos hoy en día. De hecho, cuando esto comenzó, desde la primera declaración que hizo el presidente, hubo un mensaje que yo le envié a una persona que trabaja en el Estado y le digo, mira, tienen que enfocar esto de una forma que el trabajador no se vea impulsado a suspender, sino que se vea motivado a dejar a las personas. Porque desde el punto de vista económico, tú prefieres tener una masa de personas que tengan un sueldo mucho mayor a 8,500 pesos, que se mantengan moviendo la economía. Pero ahora lo que se está provocando es a que un grupo se cohíba de pagar nóminas y entonces se reduzca bastante los aspectos salariales y ahora tengamos presupuestos en familias que antes tenían presupuestos de 100,000, de 50,000, de 80,000 pesos, solamente tienen un presupuesto de 17 o 8,500 pesos, dependiendo de si son madre soltera o si dentro de la casa hay dos personas trabajando. Definitivamente estoy de acuerdo ahí contigo, José. Lo que sí es bueno aclarar que actualmente usted cuenta con esa ayuda que es mejor que nada, ¿no? Tiene esa ayuda para las empresas abiertas y que no suspendan. Y claro, esas diferencias están basadas en su salario ordinario, pero como bien dijo José, usted puede ejecutar unos aspectos de negociaciones donde se renegocien esos sueldos. Ahora bien, pasando hacia el otro tipo de ayuda, que es la tercera, empresas que cierren y no suspendan. Aquí estábamos en empresas abiertas y aquí estamos hablando de empresas que cierren y no suspendan. En cuyo caso estamos asumiendo, en mi parecer, José, Javier, el cálculo del artículo 4, porque el artículo 6 no establece una metodología específica de cálculo. En ese caso sí podemos ver que hay un incentivo, hay una compensación, usted que cerró e inclusive no cierre. Porque yo lo que veo es que se está ejecutando la tabla que da en un rango de 5 a 8,500 pesos. Digamos, si su trabajador gana 12,000 pesos, el Estado, FASE, le va a otorgar 8,400 pesos, que son 70%, y usted va a pagar el otro restante. A partir de 12,142,86, que es el tope de FASE, donde usted pagaría 3,642, digamos un sueldo de 15,000 pesos, ahí comienza un desfase en el sueldo. ¿Por qué? Porque el Estado le estaría dando solo
8.500 pesos, usted pagaría en este caso 6.500 pesos. Y el Estado en este caso comienza a aportar un 57, un 34, un 17%. En este caso usted tiene un poquito más de 5.000 pesos para aquellos empleados que devenguen un sueldo por encima de 5.000 pesos. ¿Okay? Ahí sí yo entiendo que se motiva, o sea, hay una compensación, porque mire, usted, bueno, vamos a darle un espaldarazo, usted que inclusive está cerrado y ha decidido no suspender, vamos a ayudarle un poquito más. Y en este caso se está ayudando con el rango de los 5 a 8.500 pesos. ¿Qué piensan ustedes, José, Javier? Mira, ahí la cuestión, hay que ver, por ejemplo, el monto. Tú estás asumiendo que podría ser el artículo 4, yo asumiría que podría ser el 5. O sea, que ahí hay una dicotomía de que no sabemos exactamente cuál va a ser el valor que le van a dar a esas empresas. Hay muchas empresas que han decidido optar por esto. Yo tengo uno de nuestros clientes que nos llamó y nos consultó, me decía, mira, yo no voy a suspender a nadie. Yo voy a aguantar hasta donde pueda. Yo creo que yo puedo aguantar 2 o 3 meses con una nómina bastante alta. Yo decía, bueno, vamos a esperar a ver qué dice esto, a ver si tú puedes acogerte. Y él se va a acoger ahora a esta situación. Eso va a meritar una autorización que es bastante, creo que va a ser bastante discrecional en el Ministerio de Trabajo. Porque se les va a necesitar una autorización del mismo para entrar. Entonces, imagínate, yo sé que el Estado está un poco forzado ahora, que los números no le dan. Por eso la relación de que 5.000, por eso el artículo 3, que excluyó muchísima gente, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y entonces hay que esperar a ver, primero, cómo va a ser la metodología. Me imagino que va a ser una carta solicitando esta autorización para entrar al FASE. Luego, cuando den la autorización, tú entrarás y podrás beneficiarte de esos 8.500 pesos o 5.000 pesos. Depende cómo hagan el cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Vamos a hacerlo por el 4, vamos a hacerlo por el 5. Todavía no tenemos eso claro. Definitivamente, por eso yo en mi lámina pongo, se asume el cálculo del artículo 4, pero como bien tú dices, podría ser el mismo artículo 5. Ahora, yo no le veo ningún sentido destacar o abrir un articulado sobre empresas que cierren y no suspendan, si la ayuda a esa empresa que están cerradas y no suspendan se destaque o sea mayor que aquellos que se acojan al artículo 5, que son las que están abiertas. O sea, usted que está abierto, que produce un poco, debería obtener una menor ayuda que aquel que está cerrado, no produce nada y aún así no suspende. Debería de funcionar así. Y por eso tiene todo el sentido de que sea el artículo 4 que se ejecute en este caso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Roberto, de que debería ser el artículo 4. Como dice Javier, no está claro, no está escrito. Hay un tema también con el artículo 6 que viene, todavía coge más fuerza lo que yo decía para el artículo 5. O sea, tú tienes una empresa que está completamente cerrada, que ha decidido mantener a su empleomanía. Y aquí dice que se puede acoger al FASE, pero te pone una serie de restricciones, porque te dice que tú tienes que mantener en nómina y cotizando en la TCS a la totalidad de tus trabajadores. Ahí entran dos preguntas. O sea, si yo mantengo en nómina, debo asumir que es la totalidad del salario. No puedo yo, en una situación de la que estamos hablando, decir, vamos a negociar con mis trabajadores y yo voy a negociar un porcentaje del salario que sea mucho mayor que lo que el Estado está estableciendo para los casos de los suspendidos, donde me pueda coger a fase y el Estado pueda entrar como un auxilio y la empresa que está cerrada, sin operaciones, pueda hacer el otro aporte. Entonces, es eso que yo decía ahorita, desde el punto de vista de esas negociaciones. O sea, a mí me están, yo llegar a una negociación de ese tipo, entro automáticamente en una posición donde posiblemente yo no entre a fase. Entonces, ¿quién se perjudica al final de eso? El empleado. ¿Por qué? Porque yo voy a estar más motivado como empresa. Entonces, a suspender, porque no tengo ninguna ayuda por ningún lado. Me voy a otro ejemplo que también lo puse ahorita,
¿Qué pasa si yo digo, bueno, voy a mantener parte de los trabajadores y parte, evidentemente, la voy a tener que suspender para que se puedan acoger a fase? Para que se puedan acoger a fase, porque en otra circunstancia, digamos, no podrían acogerse. Entonces lo voy a suspender y entonces me quedo con una parte. Tampoco para ellos, yo estando cerrado, voy a tener ningún beneficio. O sea, me parece que realmente no se está midiendo con la misma vara y no se está mirando no solamente lo que pudiera parecer algo injusto o discriminatorio, no se está mirando el efecto social que eso puede tener. Porque vuelvo y digo, mientras esas empresas se mantengan haciendo el esfuerzo por mantener a sus empleados en nómina, sea porque estén cerradas y tengan la capacidad, pero estén recibiendo algún tipo de asistencia o ayuda, puedan entrar al fase, o sea porque estén operando, no en las mismas condiciones del mercado, sino más restringido, esas personas tienen una mejor situación que solamente el aporte que le está dando el Estado, porque están recibiendo, quizás no su salario ordinario ante la pandemia, pero están recibiendo mucho más que el aporte del Estado. Y eso al mismo tiempo pues da posibilidad a que tengan poder adquisitivo, que puedan comer y que puedan hacerle frente a una serie de cosas que la realidad es que siguen ahí, que persisten todos los días. Claro, Entonces, y mira, José, que tú hablabas ahorita de la productividad en virtud de máquinas y demás, pero en lo mismo servicio, los empleados en su casa, no es cierto que van a generar el mismo resultado que en una oficina donde está garantizada la conectividad, donde está garantizado eh, la luz, donde están garantizados la conservación de los documentos, las impresiones, todo eso cuando tú mandas a 15 personas para su casa, donde está se garantizada convierte en... donde está garantizada la concentración, Roberto. Sí, Porque yo pongo el caso mío. Yo decidí salir de mi casa hoy para venir aquí a la oficina para poder participar de esta charla. yo por Porque yo igual. tengo dos niñas en la casa que no hay forma de que yo pueda tener esto en un espacio controlado. Es una Bueno, realidad. O bueno, sea, tengo muchos amigos aquí conectados. Yo tengo también un chiquitín en la casa que es bastante complicada la situación. Pero bueno, pasando al tema, volviendo a fase, muchas personas eh, me comentan, pero ¿qué es una empresa cerrada? O sea, vamos a definir qué es estar cerrado. Yo, por ejemplo, estoy en teletrabajo. Por ejemplo, hacemos algunas cosas, otras no se pueden hacer, algunos empleados trabajando un poquito en algunas cosas, otras no ocupadas al 100%, pero mis puertas están cerradas. ¿Qué es cerrado? ¿Por qué lo determina estar cerrado? ¿El espacio físico, la facturación, el cobro, un estatus especial declarado en el Ministerio de Trabajo? ¿Se consideran cerradas todas las empresas declaradas como empresas no vitales? Porque yo creo que tenemos que partir de ahí. ¿Estoy cerrado o no estoy cerrado? Aunque esté en mi casa con mi laptop produciendo, porque podría ser yo solo en mi casa. Yo soy persona de empresario que yo mismo hago todo mi proceso y facturo por mi propio servicio que yo solo hago. Yo estoy en mira, mi casa, ¿yo estoy cerrado o no estoy cerrado? mi opinión, y después ahí me gustaría escuchar también la de Javier, pero la mía es que todo lo que es trabajo a distancia, teletrabajo, entra en la categoría del artículo 5. O sea, son empresas que continúan operando sin suspender trabajadores, porque evidentemente tú estás trabajando. Ahora, ahí hay un tema, y ya es un tema que, vuelvo y digo, quizás no se previó, el Estado no lo previó. No estoy trabajando en mi máxima operatividad, estoy trabajando quizás al mínimo. O sea, y eso es otra realidad que hay que ver. Pero el artículo 6, cuando habla de cerrado, como yo lo veo, son empresas que realmente están sin operaciones. Sí, O sea, pero José, práctico, pero, de una pero, forma práctica. O sea, ¿quién me demuestra que yo estoy trabajando desde mi casa? Yo podría decir, no, yo no estoy trabajando. O sea, quiero irme a lo práctico. Hay personas que hoy en día podrían decir, bueno, yo me levanto un día y se me ocurre hacer un artículo y le digo a mi secretaria que hable con la prensa y lo publique, pero por eso estoy trabajando, por eso estoy abierto. tu secretaria, en ese ejemplo, tu secretaria te demuestra que tú no estás cerrado. O sea, tener un empleado conectado.
Tú le estás dando instrucciones, o sea, él está respondiendo al trabajo, o sea, hay una continuidad en otra, digamos, en otra estructura, en otra realidad, bajo otra modalidad, pero hay una continuidad de la relación laboral. Quizás no estén cumpliendo el tiempo correspondiente, pero sí están, digamos, digamos, la obligatoriedad de cumplir con las instrucciones que tú, como su empleador, le estás dando, porque no están suspendidos. Esa es mi posición. Entonces, cuando decimos la interpretación del decreto, para mí el artículo se habla de las empresas, que el presidente dijo que tenían que prácticamente cerrar sus operaciones y que efectivamente cerraron sus operaciones, porque pudo haber algunas que simplemente lo que hicieron fue que no se juntaron en la oficina, como es el caso de muchos de nosotros, y que simplemente le dijeron a sus empleados, váyase para su casa, te hago un acceso VPN para que tengas acceso al servidor, pero eso es una realidad de un sector solamente. Hay otros sectores que es físico, o sea que yo tengo que estar. Entonces, eso para mí cerrado es cerrado. Para mí, en ese sentido, cerrado es cerrado. Esa es la interpretación que yo le hago. No sé si Javier tenga otra. Cero No, producción. es así como tú dices, cerrado es literalmente que no estamos haciendo nada. Hay muchísimas empresas que no tienen nada que hacer porque, como tú dices, tiene que estar en físico ahí cada empleado. Entonces, si la empresa cerró totalmente, por ejemplo, un almacén de lo que sea, de cuestiones electrónicas, ahora mismo no están trabajando y tienen que estar todo ahí, eso está cerrado. Ahora, hay otra disyuntiva, hay mucha gente teletrabajando, hay muchos call centers, por poner un ejemplo, que están trabajando totalmente desde la casa. Algunos ya lo hacían antes y otros lo han implementado con la mayoría de sus trabajadores. O sea que siguen operando normalmente, porque si ustedes se fijan, desde el primer discurso del presidente Danilo Medina, hubo ahí un pequeño, vamos a decir, una pequeña dualidad, porque el presidente decía, cierren, y un poco más adelante dijo, pero los que puedan teletrabajar, los instamos a que lo hagan. Si pueden teletrabajar, háganlo. Entonces, ahí fue que como que se quedó dicho, bueno, yo no soy vital, pero yo puedo seguir teletrabajando, pues déjame irme por esta opción del teletrabajo. Esta es la manera que yo voy a hacer, y como dice José, crearon la estructura informática para poder seguir trabajando en la casa. Muy bien. Bueno, señores, pasando de tema, está muy interesante. Consideraciones generales de toda esta regulación, de este decreto. Sí, Empleados que... Sí. Roberto, prácticamente lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de lo que es poder aplicar a lo que es el fondo, ¿verdad? En las modalidades que establece el decreto, como bien hemos estado discutiendo aquí, o sea, según las condiciones en las que yo esté, o completamente suspendido, o empresas que estén todavía abiertas sin suspensión, o los que estén cerrados sin suspensión. Lo primero es que, digamos, los empleados tienen que estar cotizando o haber estado cotizando en la TCS y al día al mes de febrero del 2020. O sea, el decreto prevé eso tal cual. También lo que hablábamos, que aunque no está en el decreto, de que si está, digamos, con dos salarios por dos empleadores diferentes, se tomaría el salario más elevado para los fines, digamos, del cálculo. Y ahí vuelvo y digo, no está en el decreto, pero estamos asumiendo lo que ya el ministro de Hacienda en su momento, una locución, hizo. No ser uno de los sectores tipificados. Ahí vuelvo y digo, sin entrarme mucho, porque sé que Javier va a desarrollar una parte de eso, pero el artículo 3 establece que no podrán, digamos, beneficiarse del FASE los trabajadores que trabajan en empresas que pertenezcan a una serie de sectores, dentro de los cuales hay telecomunicaciones, sector salud, universidades, explotaciones minicanteras, de seguridad privada, industria de alimentos,
entre otros. Exactamente. Esas empresas, digamos, están, digamos, exentas. Sus trabajadores, y ahí vuelvo y digo, no la empresa, sus trabajadores están privados de recibir la asistencia FASE. Entonces... Es decir, se asume, José, se asume que estas empresas, como no están obligadas a cerrar y se consideran de servicios vitales, por eso se excluyeron de estas personas que se pueden acoger a FASE. Porque la mayoría de ellos podríamos decir que ahora mismo podrían estar en un momento pico de producción, venta, entre otros. Y se asume que no necesitan ningún tipo de ayuda del Estado para pagar sus nóminas. Podríamos decir eso, ¿verdad? Correcto. En principio, pero yo ahora, luego más adelante te lo voy a aclarar mucho mejor. No, pero yo creo que merece la pena que lo abordemos ahora, porque justamente estamos viendo ahí la categoría. Sí. Bueno, mira, para ponerte ejemplo y ser más práctico, aquí yo creo que fue la discriminación total que hizo el decreto. Porque si bien es cierto que, como tú dices, muchas empresas de este sector están en su pico máximo ahora vendiendo, no podemos comparar un supermercado de un barrio con un supermercado en la capital. No podemos poner a todos los colmados en eso, porque no todos los colmados son iguales. Hay muchos colmados que su venta mayoritaria, señores, se hacía después de las 5 o 6 de la tarde con personas en el colmado. Y los colmados, que algunos tenían 10, 12 empleados, han bajado a un nivel de tener 3 o 4 delivery, que lo único que están llevando a los edificios, si usted se fija, cuando sale a su ventana, es agua. Agua. Es lo único. Mira como tú, Roberto, lo dices. Todo el mundo está claro en eso. Entonces, ¿cómo tú discriminas a esos dominicanos que están suspendidos en esos colmados? Porque a lo mejor tú entiendes que todos los colmados están vendiendo mucho. No es así. Pero a lo mejor lo de los barrios están vendiendo. Pero no aplica lo de la MIPYME. No podríamos acogernos en este caso a la MIPYME. No se solapa eso dentro del propio decreto. No, porque si tú suspendiste un trabajador, no entra. Y si tú eres un colmado, no vas a entrar, aunque esté suspendido. Lamentablemente. Yo te pongo otro ejemplo porque sé que ahora mismo hay personas, clientes, inclusive clientes comunes de la firma QA Legal y nosotros, en el sector, por ejemplo, salud, por decir, por el sector salud. En el sector salud podríamos considerar a los dentistas, personas que dan fisioterapia y ese tipo de cosas. Ahora mismo no están abiertos porque no tienen emergencias, por ejemplo. Esa pregunta me la han hecho muchísimo, incluso con ese ejemplo en cuestión. Son empresas del sector salud, pero suspendieron hace muchísimo porque nadie está saliendo, como tú dices, nadie tiene emergencia. Entonces discriminamos a esas de las grandes clínicas que están teniendo picos de trabajo, como decíamos al principio. Entonces esos trabajadores no se van a asumir al FASE, se van a quedar sin esos 8.500 pesos. Yo creo que aquí la cuestión es que en los números no le daban al gobierno por ninguna parte y tuvo que hacer esa discriminación. Si bien es cierto que ahí hay empresas de esos sectores, de esos rubros, que pueden asumir van a asumir la carga y le van a pagar a sus trabajadores, hay otras que no lo van a poder hacer. Y hay otras empresas de esas mismas que no lo pueden hacer. Me ponía un ejemplo hablando con un colega de una empresa que representa que sus productos son agrícolas, pero la mayoría de la venta se la hacía a hoteles. Y los hoteles fue el primer sector que cerró. Señor, entonces esos trabajadores, esa empresa creo que tiene 200 trabajadores y suspendió 100. Esos 100, ¿dónde están? ¿Qué van a hacer? Y por ahí viene la creatividad. Mermando. Esto va a ser que va a ir más allá cada día que pase. O sea, cada día que pase, los ingresos de los trabajadores van a ser muchísimo menores. Pero cualquiera van a sufrir consecuencias graves. Cualquiera pensaría, ahora tú dices sector salud, dice, no, es el sector que está guisando más. Bueno, dependiendo ese sector es muy amplio. Y los visitadores a médicos, que en cierto modo entrarían un poco ahí. Nadie, o sea, nosotros tuvimos una consulta, de hecho, de un laboratorio en estos días,
que realmente al final del análisis ellos están considerando la suspensión total, porque ellos se dedican prácticamente a la producción de medicamentos y lo que tienen son vendedores aquí para lo que es el mercadeo, distribución y venta. Y realmente ahora mismo nadie está recibiendo y vendiendo, salvo que ellos estén vendiendo un producto que ahora mismo se esté demandando por la misma pandemia, o sea, realmente no están en negocio. Los médicos, o sea, los médicos, prácticamente nadie está yendo a consultorio. Tú ponías el ejemplo del dentista, yo voy a poner uno que va a sonar cómico. La pandemia, el virus se pega por la mucosa, boca, nariz, ojo. Yo me imagino que los otorrinos y los oftalmólogos ahora mismo son personas no gratas, o sea, tú no quisieras ir a uno de ellos. O sea, es una realidad. Entonces, ese artículo, y no solamente el artículo, o sea, el decreto per se habló del sector formal. Entonces, pero ahí yo no me quiero meter tanto en el tema porque también hubo otras medidas para otro tipo, digamos, de sectores. De sectores, pero no todo el mundo está tampoco en ese sector informal. O sea, no todo el mundo tiene una tarjeta de solidaridad, por poner así. Pero o sea, una acotación ahí. Ayer ya depositaron la primera partida en toda la tarjeta solidaridad. O sea, y nosotros, los formales, que de donde salió prácticamente el grueso de ese dinero, todavía no sabemos cuándo nos van a entregar eso. Imagina. Bueno, bien, señores, un poquito entonces para ir resumiendo, y si están de acuerdo conmigo acá en este resumen, podríamos decir que la toma de decisiones hoy en día están en, uno, empresas que operan, que no suspenden trabajadores, pueden acogerse a fase, de acuerdo a la cálculo que hicimos, y si hubo suspensión parcial, porque por alguna otra razón y de acuerdo a un análisis financiero, es mejor suspender una parte de la nómina, quedarse con otra, con una producción limitada, con una venta limitada, pero no pudiéndose acoger a fase. Eso hay un cálculo numérico que usted tendrá que hacer a ver qué le conviene mejor. Tenemos otro caso de empresas sin operaciones que pueden tener suspensión total o parcial, en cuyo caso el empleado, en todo caso suspendido, puede acogerse a fase y con la opción de copago de parte del empleado. Y si no hay suspensión, entonces la empresa puede acogerse a fase como ayuda a esa nómina que se mantiene pagando. Podríamos decir entonces que el trabajo a distancia es como que si usted se está manteniendo abierto, si no hay suspensión, tiene un apoyo a la empresa de parte de fase, que en cuyo caso no estamos claros si va a ser el rango de 5 a 8.500 o 8.500 pesos. Esperemos sobre la base de análisis. Perdón, el aporte de 5.000 pesos o el rango de 5.000. O el rango de 5 a 8.000, es correcto. Gracias, José. Esperemos que sea el rango en virtud del análisis que hicimos previamente. Y si hay suspensión parcial, pues entonces solamente aplicaría fase a los empleados suspendidos, más no a la empresa. Las empresas tipificadas, como la que acabamos de mencionar, ninguna van a poder aplicar a fase en ninguno de los tipos de ayuda y tendrán que hacer la evaluación de suspensiones parciales. Teniendo 1 hora y 30 minutos ya de presentación y quizás ya pudiendo adelantar y hacer rápido esta conversación para no abusar de las personas que nos escuchan, que gracias por el voto de confianza llegamos a tope en esta conexión. Más adelante estaremos avisando sobre otras sesiones con las personas de Cuba para las personas que no pudieron entrar en esta sesión. Lamentablemente lo hicimos así para garantizar la conectividad. Hablemos de la negociación. Se ha hablado mucho de algunos tipos de negociación de mutuo acuerdo, el caso de las embarazadas, creo que ya lo abordamos. En esos casos de negociaciones, ¿qué tipo de negociaciones podríamos llegar? Ahorita hablamos de la posibilidad de reducir el sueldo de un empleado para que no se vaya para su casa sin nada y siga con la ventaja de la seguridad social. Sobre todo si se estima que su suspensión va a ser más de 60 días, porque ahorita tú dijiste, la salud se mantiene por 60 días. ¿Qué pasa si la suspensión es por 90? Me quedo un mes sin ni siquiera la cobertura básica.
y hablar un poco de las formalidades y garantías que tendríamos a largo plazo de esas negociaciones. No queremos que cuando la crisis pase, luego salgan un conjunto de abogados a querer entonces aprovecharse de la buena fe que en su momento su empleador tuvo con usted, y entonces esa buena fe venga para atrás, como el perro que le muerde cuando usted le echa comida. Mira, ahí en ese caso ahí en lo que tú dices, yo quiero dar un puntico ahí. Ahí los jueces de trabajo van a tener que hilar muy fino y van a tener que ver todo eso, porque escúchame, ese meme que anda por ahí del gordito detrás de la mata diciendo los abogados laboralistas esperando que pase la pandemia, es muy real. Es muy real. Es muy real y es una cuestión que, vuelvo y repito, los jueces ahí van a tener que hilar muy fino, van a tener que ver la realidad de los hechos, van a tener que ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo ese empleador, cómo quiso ayudar en ese momento. ¿Para qué? Para que eso quede establecido muy claro, porque esto es una situación muy anormal y un empleador que ponga en la seguridad social a un trabajador con un salario menos, hombre, no podemos acoger una dimisión de que porque no me cotizó con el salario completo. ¿Entiendes? Claro. Todo eso se demuestra, gracias a Dios, en el derecho del trabajo. La amplitud de prueba es bastante amplia y nosotros con un testigo pudiéramos salvaguardar eso. Pero, vuelvo y repito, ahí va a caer en los jueces que tienen que hilar muy fino. Javier, José, en esos casos, ese mutuo acuerdo, aplicaría fácil, digamos, yo tengo un empleado que gana hoy en día 100,000 pesos y le digo, mira, lamentablemente, las ventas han caído en el 40%, vamos a pagarle solamente el 60% de su sueldo, ¿sí? Hago la negociación, hago el mutuo acuerdo. ¿Podría yo aplicar a fase? Porque uno, no estoy suspendiendo, lo que estoy es renegociando con la masa de mis empleados, podría inclusive colocar un monto mínimo de sueldo para no suspender a todos los empleados, acogerme a fase y tener ese tipo de ayuda. ¿Eso es posible? ¿Es factible? Mira, eso lo va a responder el Ministerio de Trabajo en los casos, porque como no es una suspensión, eso lo va a responder el Ministerio de Trabajo en los casos del artículo 5 y del artículo 6, cuando sea sometida, digamos, la solicitud por esas empresas. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del decreto, y es algo que yo he estado buscando, porque vuelvo y te digo, lo hemos estado analizando de diferentes realidades, habla por ejemplo, de mantengan en nómina y cotizando en la TCS. Pero yo puedo mantener en nómina, eso implica que tengo que tener el mismo salario, puedo renegociar el salario. En ningún momento habla de que tengo que mantener el mismo salario, por lo menos si lo dice, a mí se me ha escapado leerlo y lo he leído varias veces. Habla de mantener en nómina y dice que te va a tomar, digamos, la nómina de febrero, ¿verdad? De la nómina que tú hayas tenido a febrero del 2020. Ahora, si tú renegociaste posteriormente a ello, pues evidentemente ahí entra otra realidad y ahí volvemos a entrar en las áreas grises de lo que es la implementación y las soluciones que pueden dar. Entonces, el Ministerio de Trabajo también va a tener que hacer, dentro de lo que es la facultad interpretativa que le da el mismo decreto, que establece que ellos tienen que autorizar esas solicitudes, va a quedar en manos de ellos, digamos, ver si van a aplicar esa empresa fase o no. Yo personalmente a mis clientes le digo, con ánimo de mantener y lo que quieren mantener a sus empleados, porque vuelvo y digo que hay una relación humana, de familiaridad con su equipo y sus colaboradores, pero digamos que hay también una realidad económica de poder o no poder hacerlo. Dice, mira, si no vas a suspender, evidentemente, porque esa no es una decisión o no es una alternativa hoy por hoy todavía, entonces, pero tampoco puedes mantener el salario, entremos a un espacio de renegociación. O es renegociación o es suspensión parcial. Suspensión, totalmente. Suspensión parcial. Entonces, ahí es un análisis a realizar. Entonces, en cualquiera de esos dos escenarios que yo te acabo de mencionar, está prácticamente imposibilitado en la suspensión parcial, literal y textualmente, según el artículo 5 del decreto. Porque dice con que al menos uno suspendas. Ya no aplica para fase. No aplica. Para ese apoyo. Y de hecho... Y en el caso del artículo 6, dice
también que mantengan en nómina y cotizando en la sociedad la totalidad de los trabajadores, con lo cual una suspensión parcial automáticamente te está excluyendo la posibilidad de aplicar a fase en ambos escenarios. Ahora, una renegociación del salario, el Ministerio de Trabajo va a tener que definir. Bien, entonces, resumiendo también aquí, algunos que van a necesitar autorización del Ministerio de Trabajo para acogerse a fase, manufacturera, MIPYMES que no suspendan y empresas cerradas que no suspendan, ¿verdad que sí? Y tú, artículo 5 y artículo 6. Estoy muy de acuerdo contigo, José, en que aquellas empresas, inclusive tipificadas, vamos a hablar del caso de los del área de salud que no está trabajando, no puede trabajar, definitivamente lo que tiene sobre la mesa es suspensión total o renegociación total de su nómina para ayudar a sus empleados, ¿sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Perfecto. Señores, algunos riesgos laborales, ya entrando en recomendaciones finales, algunos riesgos laborales que deberíamos de considerar. Yo, por ejemplo, soy de lo que digo, yo tengo a todos mis empleados en mi casa, en sus casas, perdón. ¿Qué pasa si ese empleado cargando unos documentos, digamos, en un servicio de tema de outsourcing de contabilidad o algo, esos contadores que se llevaron los documentos de sus casas y se caen cargando esa caja o la laptop, ¿aplica para la ARL? ¿Es un riesgo laboral? Mira, ahí hay un problema bastante serio. No aplica, ese es el problema, porque nuestro sistema de ARL solo aplica en itinere, que es el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y en el trabajo, o sea, en el horario laboral en el trabajo. Hay una nebulosa ahí, vamos a decir, pero aquí también tendrán que ser los jueces los que hilen fino. ¿Por qué lo digo? Porque si yo estoy en mi casa, el contrato de trabajo es un contrato de realidad. Yo estoy trabajando desde mi casa. Estoy en la computadora conectado. Se puede probar mediante testigos que sí, que yo estaba cargando unos documentos, como el ejemplo que tú pones, y me caí al moverlo de un sitio a otro y lamentablemente me fracturé la pierna. Bueno, pues riesgos laborales debería de asumir independientemente de que el código de trabajo, porque el presidente lo dijo, teletrabajen, pero el código de trabajo no establece nada sobre el teletrabajo. Habla de trabajo a domicilio. Y para tener ese trabajo a domicilio, tú tienes que tener una autorización del Ministerio de Trabajo, que en este caso muchas empresas que mandaron a sus trabajadores para la casa simplemente no la tienen. Entonces, ahí van a tener que ser los jueces cuando tú demandes a la ARL para que te pague ese riesgo laboral, que van a tener que decir, mira, sí, dada la situación del COVID, esto y esto, considerando que el trabajador, considerando que el discurso del presidente y todas las empresas al teletrabajo falla, obliga a la administradora de riesgos laborales a cubrir los daños sufridos por el accidente laboral que tuvo fulano de tal en su casa. Eso y ahí es que se va. Un caso a caso. Recomendaciones finales, señores, para que este evento concluya con 2 horas y podamos tener algunos minutos inclusive para abrir el chat y ver si podemos responder algunas preguntas. Fase requiere suspensión, pero hay excepciones. Actualmente, según cifras que pudimos obtener de fuentes públicas, 36,000 empresas, bueno, actualmente no, esto no es una cifra al día de hoy, en la semana, disculpen aquí que no tenga la fecha, pero se hablaba en la semana de 36,000 empresas con suspensiones de 434,320 personas. Y parece ser que al miércoles de la semana. Miércoles, ¿verdad? Gracias, sí. Javier. Definitivamente estamos hablando de casi, pareciera ser una proyección de hasta 500,000 de personas nuevos desempleados que cuentan hoy en día con 8,000, de entre 5,000 y 8,500 pesos en sus Suspendidos. Suspendidos. El gobierno hizo una estimación de que más o menos iban a llegar a unos 750,000 empleados suspendidos, o sea que todavía estamos un poco cortos. Muy bien. Y el problema no es ese, el problema es que esos 750,000 es dependiendo del tiempo que dure la pandemia, que tampoco lo tenemos claro. El otro elemento bueno a resaltar, el aporte del 30% del empleado para trabajadores suspendidos es sugerido, no obligatorio. ¿Ok?
Antes se hablaba de un 70-30 que causó eso, un caos de que dónde el 30, dónde el 70. Mira, ese fue, mira, solamente para decir, nosotros entendíamos que eso no iba a poder ser, y Javier y yo incluso lo habíamos discutido en varias discusiones que hemos tenido, es que iba a resultar incluso inconstitucional. Tú no puedes obligar, digamos, a una empresa que está Claro, la suspendiendo diferencia. el pueblo de trabajo a hacer un pago obligatorio. Claro, claro. Tiene todo el sentido y era la discusión que la mayoría de los abogados estaban teniendo en ese momento. Otro elemento que podemos aquí resumir, FASE no es automático, hay un proceso, una gestión que se debe de hacer entre organismos. Entiendo que particularmente yo creo que el Estado, ningún Estado estaba preparado para esto y tuvo que montar un sistema nuevo que todavía podemos considerar que está en construcción y pareciera ser que las experiencias agotando esos procesos no ha sido perfecta, no va a ser perfecta. O sea, esto se está diseñando en la medida en que va transcurriendo y no es tan fácil diseñar una plataforma y que a la primera caiga y sea todo perfecto. No, Ahora, pero la experiencia. ahí no solamente eso, también darle el lado también positivo al Ministerio de Trabajo, porque honestamente, con el poco tiempo que ha tenido, Total. cargar, digamos, el sistema, el DGT 9 y, por ejemplo, cargar de una vez la posibilidad de subir los datos de las cuentas bancarias, que fue prácticamente, acuérdate que se estaba debatiendo el Ministerio de Hacienda, quién iba a hacer qué cosa y qué iba a hacer el Ministerio de Trabajo, eso no estaba muy claro y prácticamente en cuestiones de días hicieron, digamos, la implementación. Es cierto que hay problemas con que se congele el sistema, o eso pudiera ser un tema de ancho de banda, eso pudiera ser un tema del procedimiento que quizás compromete mucho, eso puede ser mil cosas, pero realmente yo sé que el Ministerio de Trabajo está trabajando a todo vapor con esta situación. Entonces, es algo que también hay que aplaudir el esfuerzo, digamos, que se está teniendo en ese sentido. Yo estoy de acuerdo. Ahora, José, Javier, la experiencia de clientes, ¿qué le han venido diciendo sobre el proceso? ¿Dónde está Bueno, fallando? perdón, y para esa lámina que dice fase no es automático, evidentemente no es automático, hay que hacer un proceso, pero tampoco es, o sea, no es que no sea automático, pero tampoco es que es 100%, digamos, garantizado, porque ya establecimos los dos escenarios donde el Ministerio de Trabajo va a tener que evaluar y decidir si va a aprobar o no. Mira, y una cuestioncita también, como esto es una cuestión que está en desarrollo, están mandando me informan del Ministerio de Trabajo que ya está habilitado el botón de procesar la solicitud, porque en el SIRLA se ponían todos los datos, quedaba como en verde, con un disquete. Cuando tú le dabas el botón de procesar solicitud, no podías hacerlo. Entonces ya está habilitado para que la gente sepa que puede volver a entrar nuevamente y darle a procesar solicitud y ya mantenerse vigilando el estatus de la solicitud. Excelente. Eso es para el caso de los tres tipos de ayudas, Javier. Sí, exacto. Eso para el caso de todo lo que tú hayas entrado en fase, sea cual sea tu estatus. Muy bien. Definitivamente otro elemento que podemos concluir es que requiere una gestión, es bueno analizar un análisis de caso a caso y sobre todo explorar todas las posibilidades. Hay que hacer una evaluación de riesgo. Yo particularmente ayer hablaba con unos clientes que me dijeron, yo estoy en la casa conectado con VPN, traje toda una serie de documentos que en la gestión de una auditoría de cumplimiento que estábamos haciendo, él tenía en sus casas. A nosotros nos notificaron que estamos suspendidos. Entonces, riesgo como tú tienes un empleado suspendido con conexión a VPN, documentación sensible en sus casas. Yo entiendo que hay algo que usted tiene que analizar antes de mandar esos WhatsApp masivos y definitivamente hacer una evaluación de riesgo. Posiciones que le van a ayudar en la continuidad de negocio, personal con información sensible o que no tenga un impacto operacional. Son elementos, lo digo en el sentido de que claramente esto, por un plumazo de agarre y mándale esa notificación por WhatsApp a toda la nómina, quizás no sea una buena estrategia. Reflexiones aquí, José y Javier, con respecto a eso. Ese caso a caso que tú dices resume bastante bien que estamos en unos tiempos donde todas las decisiones se tienen que medir y sobre todo se tienen que saber comunicar. Fíjate que ahorita volviendo a la reflexión que hacía Javier de algunas empresas que habían tomado ciertas decisiones, cómo fueron vistas, cómo se atacaron.
y vuelvo y digo, quizás tengan todas las razones económicas para haber tomado esa decisión. Claro. Aquí el tema es la fase también de comunicación, yo creo que va a jugar un papel muy importante. Yo creo que aquí hay que ser, yo estaba en una charla estos días y hubo una frase que me gustó mucho, que es brutalmente honesto. O sea, hay que realmente ser bastante honesto con todo tu personal, muy transparente, y creo que al final del día hay que anticiparse, sobre todo a la realidad. En el momento en que tú evidentemente entiendas que no puedes más, pues también yo creo que es el momento de tú verlo con antelación y manejarlo también de manera muy sincera con tu personal. Y al final del día tratar de buscar, si bien no tenemos hoy la facilidad quizás de poder juntarnos con el empleado, de poder firmar esos acuerdos y eso, tenemos que buscar los elementos que por lo menos nos pongan en la posición de demostrar que hice todo lo posible en el contexto actual para poder cumplir. Si llegamos a un acuerdo, tratar de que queden suscritos por correo electrónico, con el visto bueno, lo aprobado, de acuerdo, o por el WhatsApp. Hay personas que incluso, digamos, se arriesgan todavía con el tema de notarizaciones. Hay notarios que todavía, evidentemente, han hecho algunas notarizaciones, porque he visto documentos, digamos, recientes en ese sentido, que quizás las empresas que puedan, si eso es algo que está a la mano, lo hagan. Nosotros no lo recomendamos porque, vuelvo y te digo, entendemos que hay que acatar las reglas que hay, pero por lo menos utilizar la tecnología y todo lo que hay al alcance para tratar de que esos acuerdos a los que se puedan llegar inicialmente podamos, digamos, intercambiarlo y tener por lo menos un intercambio de sí, lo veo bien, estoy de acuerdo con los empleados. Muy bien, perfecto. Señores, entiendo que por el horario, no sé, a disposición de ustedes, ya casi siendo las 12 del mediodía, hemos habilitado un enlace que ha sido enviado por el chat, lo estamos enviando por el chat a todos, por favor véanlo, y a través de ese formulario usted puede enviar las preguntas que vamos a estar compartiendo con nuestros especialistas acá invitados a esta charla virtual. Y vamos a coordinar, se está coordinando ya un live por Instagram con los especialistas para el martes. Al final vamos a dar las redes de la escuela, de nosotros como firma y también de las personas de Cuba Legal para que estén atentos a cuándo vamos a colocar ese live para responder a ese grupo de preguntas. Claramente, por la cantidad de personas que tenemos participantes, pues va a ser imposible abrir el micrófono para las preguntas correspondientes. Pero con mucho gusto estaremos recogiendo esas preguntas y yo entiendo que ha sido bastante completo toda esta charla. Reflexiones de largo plazo, quizá ya para concluir, José, Javier, y a su disposición podemos abrir el chat y responder algunas preguntas. Yo creo que sí que podemos abrir el chat para que la Entonces, gente, si quiere, haga cualquier pregunta que tiene ahí, perfecto. nosotros se la contestamos. ¿No? Yo quiero, antes de abrir el chat, yo lo único que quiero, cuando tú dices reflexiones a largo plazo, te voy a hacer, digamos, una reflexión que hacía ayer con el equipo de la oficina, en una conferencia por Teams. Yo creo que nosotros tenemos que, en esta ocasión, hacer cosas a corto plazo pensando a largo plazo. Yo entiendo que es el momento de dar, y te estoy hablando ahora prácticamente de la posición de la Oficina de Abogados Cuba Legal. Es el momento de colaborar con nuestros clientes, es el momento de mantener a nuestros clientes informados, es el momento de comenzar a ser creativos en qué pudiera necesitar, digamos, el cliente de mí en estos momentos. Te pongo un ejemplo. Viene una lluvia de posibles incumplimientos contractuales. Para ponerte una idea, un cliente que se dedica a la tenencia y alquiler de inmuebles, y hoy por hoy hay una situación donde quizás si son inmuebles corporativos no pueda mantenerlo abierto. Quién sabe si mañana se haga una obligación de que el toque de queda sea
de manera permanente, 24 horas, y se limite más todavía la circulación. O sea, son negocios que están prácticamente hoy inoperantes. Entonces, José, discúlpame. pero solamente hacer un análisis de las contingencias que, por ejemplo, pudiera tener ese cliente a nivel contractual en diferentes cosas o en sus sectores específicamente, es un valor agregado que tú le puedes dar y anticiparse incluso en este momento donde todavía hay ánimo de conversar, de arreglar cosas, puede ir, digamos, llevando esas conversaciones. Para poner una idea, yo creo que hoy por hoy, a largo plazo, esto va a marcar a todo el mundo y yo creo que aquí lo que tenemos que estar en una actitud completamente colaborativa, todos los sectores unidos, digamos, como país, para tratar de, evidentemente, apalear esta situación. Perfecto. Tenemos algunas preguntas, señores. Ya 5 minutos de preguntas para terminar a las 12 en punto. Suspensión, tema de suspensión en cooperativa. Me hablan aquí del sector cooperativo, los amigos. Mira, eso es una ONG. Si recibe fondos del Estado, no va a estar en fase. No puede estar en fase. Las cooperativas son un tipo de institución que los fondos vienen propiamente de los fondos, son de los socios, son tipo de entidades mutualistas. Aún así, habría que revisar dentro del grupo de las ONG, porque esa es su clasificación, pero aún así no están obligadas a cerrar. De hecho, todo lo contrario, la idea es que se mantengan abiertas, ofreciendo servicio a sus socios, que en estos momentos lo necesitan bastante, ¿sí? Lo van a necesitar bastante. Dicen aquí en el grupo, sector financiero, administradora de fondos, riesgos laborales, sector seguro. Entonces, definitivamente, quizá no se pensó en el sector cooperativo. Habría que ver si la interpretación es como sector financiero, que definitivamente no lo es, pero si nos vamos a eso, no está tampoco los participantes del mercado de valores. ¿Van o no van? ¿Se interpreta dentro del sector financiero? Yo rápidamente diría que sí. Yo personalmente me alineo con una idea que ayer escuché, donde se hablaba un poco de la tipificación, ¿verdad?, de las empresas, donde se decía, miren, aunque usted esté fuera del alcance de fase, aplique. Aplique incluso para evitar una contingencia donde ese empleado mañana pueda decir, yo no tuve acceso a esa contribución. Por tu culpa. Y yo al final me tengo que cuidar al punto tal de yo haber aplicado y que el Ministerio de Trabajo me dijera que no. Sí. Entonces yo entiendo que todo el mundo debería aplicar, incluso una de las cosas que se comentaron, y yo no tengo el dato, por eso no puedo decir que es así, pero que a nivel de si queremos llamarlo derecho comparado, las otras medidas que ha tomado los otros países, en ninguno, por lo menos así se dijo, que en ninguno, y vuelvo y digo, no estoy asumiendo yo la responsabilidad de que sea realmente así, porque no lo conozco. Pero se hace que ningún país ha tomado una medida haciendo restricciones entre sectores económicos para este tema. Tengo aquí más preguntas para hacerlo así, back and forward, José. Sector cambiario, si también aplica en el sector financiero, yo entiendo que también debería estar ahí incluido porque de hecho no lo han obligado a cerrar. Todo lo contrario, deben estar abiertos y ofrecer servicios al público de cara a lo que ha determinado la circular de la Superintendencia de Bancos, que determina la apertura de las sucursales hasta tanto. Yo te iba a decir justamente eso, Roberto. Yo te iba a decir que si queremos poner una especie de parámetro para medir, vuelvo y te digo, esto es algo, una opinión de José Quirós, que son sectores regulados. Si son sectores regulados por la Superintendencia de Banco, ¿se le amerita darle la característica del sector financiero? Tú me preguntas a mí de entrada, así, pensándolo rápido, yo diría que sí. Sí, claro. Mira, hay dos preguntas, otra pregunta que hacen aquí en el chat, Javier.
si sería legal proceder con una reducción del salario del empleado si el mismo está de acuerdo. Creo que eso se abordó. Esa pregunta y la siguiente que te quería responder porque son muy, muy, muy buenas. No se puede reducir el salario del empleado, ni que el mismo esté de acuerdo. Eso es una línea muy gris, porque usted pudiera hacerlo con un empleado, por poner un ejemplo, que a lo mejor gane $20,000, $10,000. Ahí pudiéramos hablar de una reducción de salario de mutuo acuerdo, y ahí pudiera, porque al final son los jueces que van a determinar, ver si procede o no por la situación. Hay empresas que lo han hecho. Ahora, usted reducir el salario a un trabajador que gana 17,000 pesos, a un té de mutuo acuerdo, ese mutuo acuerdo podría verse muy gris. Ahora, lo que sí se te permite es que como no estamos trabajando de manera completa, pues entonces, real y efectivamente, no es que usted le está reduciendo el salario, es que usted le está pagando efectivamente lo que le está trabajando. O sea, el trabajador le trabaja 4 horas, gana 30,000 pesos, le está trabajando 4 horas en esta situación, usted le va a pagar 15,000 pesos. O sea, que no es una reducción del salario. Claro, por eso, Roberto, siempre desde la misma resolución 07 se hablaba de flexibilización De horario. de horario. Lo que pasa, José, que esa resolución 07 decía, flexibilizamos el horario, pero sin reducción del salario. Claro, el artículo 5 decía, exhortamos que no haya... Es la misma bola que ha tenido el gobierno de decir, como para forzar un poco más, y en términos de Villar, el mingo, con las empresas, para que lleguen más allá, a lo mejor de lo que podrían. Mira, otra pregunta que dice ahí, favor versar sobre la situación de las embarazadas y la doméstica. En las embarazadas la suspensión aplica igualmente. Ahora, ¿qué nosotros recomendamos? Que si una embarazada salió hace una semana, salió hace 2, pues mejor que usted no la suspenda. Déjela que tenga el beneficio de la seguridad social, que le va a pagar su salario completo. O sea, es mejor dejarla suspendida, pero en la seguridad social, que le paga su trabajo completo. Ahora, si no llega todavía al tiempo, pues entonces usted la suspende, si no tiene el pre o el postnatal. Y en cuanto a la doméstica, lamentablemente no van a poder aplicar al PASE, porque ese es uno de los sectores que no lo tienen. La doméstica lamentablemente no tiene TCS. Ahí usted pudiera suspender el contrato de trabajo y tenerla luego cuando se vuelvan a animar las cosas. Muy bien, creo que tenemos muchísimas preguntas, señores, pero no quisiéramos extendernos mucho más. Creo que ha sido bastante provechoso esta discusión, esta charla virtual que tendremos disponible luego la grabación de manera digital, pero además estaremos coordinando otras sesiones en vivo por Instagram y también quizás por esta vía para seguir ampliando sobre estas medidas con los profesionales José Quirós y Javier Suárez. Le agradecemos por estar acá sintonizados con nosotros, o más bien que hayan accesado a este link para ver esta charla virtual en la pantalla, las redes sociales tanto de la firma, que nos mantendremos dando diferentes charlas de diferentes tópicos, teniendo nosotros una escuela ya de más de 15 años de trabajo. Siempre queremos apoyar y educar en la población. Y también, como no, de Cuba Legal, nuestros aliados estratégicos en este tema particular, sobre FASE y sobre los aspectos de contratos suspendidos. Gracias, José, gracias, Javier, por la participación y por las explicaciones dadas en esta mañana tarde. Y gracias a ustedes por estar aquí. Esperamos que nos sigan para próximos anuncios. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.